Dentro de lo que vendría a ser las estructuras anatómicas del cuerpo humano, recuerden que el cuello es la segunda región topográfica, la más pequeña del cuerpo humano, pero se podría decir la no menos importante. ¿Por qué? Porque es el punto de conexión entre lo que vendría a ser propiamente el cuerpo y el sistema nervioso central que se encuentra en el medio de la cabeza. Es el medio por el cual transitan elementos vasculonerviosos a través de lo que vendría a ser los diferentes espacios que se forman a nivel de la estructura. Si yo les preguntase a ustedes y les digo, ¿podrían decirme cuántos huesos encontramos a nivel del cuello? Vértebras cervicales. ¿Ya? ¿Algo más tiene otro concepto? Miren, la pregunta ha sido simple y clara. ¿Cuántas estructuras, componentes óseos o huesos encontramos a nivel del cuello? Así de simple. Por acá me dijeron 8. Por acá me dijeron 7. Por acá dijeron 7, pero no sé por qué no sustentan su fundamento. ¿Están todos de acuerdo que son 7 o son 8? Adelante, vamos. Escuchamos y estamos primero conversando antes de iniciar la clase. Son 7 vértebras. Una cosa es tejido cartilaginoso, cartílago, otra cosa es contenido. A ver, nos ponemos de acuerdo, son 8, 7, 9, 6, 5. Lo que es cierto, sí, que cuando nosotros hablamos de este segmento, la porción de la columna vertebral, ya ustedes saben que la columna vertebral se divide en segmentos de acuerdo a su porción cervical, porción torácica, porción sacra, porciones. A nivel del cuello, la porción cervical, como bien lo dijeron por ahí, está conformada por 7 vértebras, que son las 7 vértebras cervicales. Pero yo no le he preguntado a ustedes, por eso mucho cuidado, ¿cuántos huesos encontramos en la columna cervical? Mi pregunta ha sido simple y clara. ¿Cuántos huesos encontramos en este segmento? Entonces, lógicamente, son 7 que corresponden a lo que vendría a ser la columna cervical y un hueso flotante que no se articula con nadie porque está suspendido por ligamentos y músculos. ¿Quién es? El hueso hioides. Entonces, recuerden ustedes, a nivel cervical, si estamos hablando de la columna cervical, sí está conformada por 7 vértebras posteriores. Pero a nivel de toda la estructura, de esta porción cilíndrica que conecta la cabeza con el tronco humano, vamos a encontrar 8 huesos. Ya ustedes saben cuáles son. Ahora, una de las características que nosotros vamos a observar a nivel de lo que es la columna cervical y con los elementos óseos es que la columna cervical tiene un movimiento especial que permite que la cabeza haga los movimientos de giro, lateralidad, lógicamente acompañado de la musculatura. Pero van a haber articulaciones especiales que van a permitir justamente eso. Y esto es responsable sobre todo la primera y segunda. ¿Quién es la primera vértebra cervical? No tenía teoría, ¿no? ¿Quién es? Tiene el nombre de un titán mitológico, el Atlas. La segunda vértebra es el axis. Lógicamente, conjuntamente con la articulación que vamos a ver a nivel de la base del cráneo, es donde se van a producir estos movimientos que nos van a permitir que la cabeza pueda adoptar esas diferentes posiciones naturales durante nuestra actividad fisiológica. Muy bien. Entonces, vamos a ver que nosotros, aparte del componente estructural óseo, por ahí alguien dijo cartílago. Sí, pero el cartílago, recuerden que está formando parte de órganos específicos, como es en el caso de la laringe, que netamente su armazón, y eso lo vamos a ver cuando toque ver vísceras del cuello, ahorita sí, su armazón es netamente cartilaginosa, pero no corresponde. También vamos a encontrar parte de lo que vendría a ser la porción superior, en este caso de los anillos braquiales, primer y segundo anillo braquial. Porque recuerden ustedes que anatómicamente aquí existe un punto referencial, ya que ustedes han llevado este elemento anatómico, ¿cómo se denomina? Aquí donde tengo mi dedo, ¿cómo se llama ese elemento anatómico?
importante para una aplicación clínica y salvarle la vida a un individuo, que es mi elemento referencial. Señores, ustedes han llevado más por fisiología, ¿verdad? Anatomía fisiológica. ¿Cómo se llama? Primero hay que conocer reparos anatómicos. Es como cuando ustedes van a la boca. Primero yo, antes de hacer cualquier procedimiento, ya sea invasivo, de análisis clínico, o cuando quiero hacer de repente colocar anestesia, tengo que conocer mis reparos anatómicos. Tengo que saber cuál es la mucosa del carrillo, dónde se ubica la primera molar, dónde está la desembocadura del conducto externo, dónde encuentro el fluido, etc. Para referenciar mis estructuras anatómicas y por donde yo debo incidir si voy a hacer un procedimiento invasivo o anestésico, o de repente quiero describir alguna lesión que pueda partir del mundo. Esto no se llamaba la horquilla external o incisor yugular, o escotadura yugular, que se ubica en el borde superior del mango mayor external. ¿Y por qué es importante? Porque todos lo pueden palpar acá. Y nosotros, a 2 centímetros por encima de esa incisura yugular, encuentro el tercer, o he referenciado el tercer y segundo anillo traqueal. ¿Por qué? Porque es donde se realiza pues la traqueotomía cuando la vía superior está obstruida y hay que de alguna manera restaurar la oxigenación o respiración del paciente. Claro que ustedes no lo van a hacer, pero es algo importante que hay que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver que vamos a encontrar a nivel de lo que es tejido blando, órganos viscerales como la laringe, parte de lo que vendría a ser la tráquea, parte de la faringe a nivel de la región. Pero también encontramos elementos vasculonerviosos, que lo vamos a ver. Sobre todo, elementos que se encargan de conducir y llevar la sangre hacia la extremidad superior, al sistema nervioso central. Tenemos principalmente al paquete vasculonervioso del cuello. ¿Quién es? ¿Qué elementos vasculares y nerviosos forman el vano del cuello? Encontramos a lo que vendría a ser la carótida primitiva común, la vena yugular interna y el nervio vago, o también llamado linfogástrico, que la semana pasada ya hemos hablado y ustedes se pusieron durante sus presentaciones, que son los responsables específicamente de brindar oxigenación, irrigación y recoger la sangre de los alimentos, ya sean fisiológicos o no. Pero también vamos a encontrar músculos, así es, y estos músculos que van a permitir que la cabeza y la columna cervical tengan esa rigidez de podernos mantener una posición erguida o adoptar posiciones, por ejemplo, cuando hago flexión, cuando hago extensión, cuando hago movimientos de lateralidad o casi semi-rotación a nivel, en este caso, de la cabeza. Entonces, todos esos componentes vamos a describirlos dentro de lo que corresponde esta primera sesión que corresponde a estructura de dirección de lo que debería ser la porción anterolateral. Ahora, se les entregó unas imágenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de diferentes elementos anatómicos que son músculos, principalmente estructuras óseas y por qué no decirlo también elementos vasculares, se van a formar figuras geométricas a nivel de la región anterolateral del cuello. Pero para yo describir quiénes son estas estructuras, debo reconocer qué elementos anatómicos me van a referenciar esas figuras geométricas, o como se les dice comúnmente, triángulos del cuello. ¿Ok? En esa imagen se les he dado para que ustedes vayan. Primero, les he puesto el nombre de cada uno de los triángulos que debemos reconocer y que están relacionados con la región anterolateral del cuello. Lo único que les falta es que ustedes, una vez que terminen, sepan qué músculos o elementos anatómicos delimitan cada uno de estos triángulos de la región lateral del cuello. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos primero a empezar con la parte ósea para describir características anatómicas de estos elementos que conforman parte de la articulación del cuello y de la porción cervical. ¿Me puedes dejar ese paisaje ahí? Por favor. Solo ese sitio, nada más. Nada más. ¿Ves? Siéntate aquí. A ver. A ver. A ustedes se les enseñó a diferenciar una vértebra cervical, una vértebra torácica y una vértebra lumbar, ¿verdad? O sea que si yo les pongo aquí las diferentes vértebras y les digo, a ver señores, clasifíquenme y sepárenme todas las vértebras cervicales de las vértebras dorsales y las vértebras lumbares. Lo podemos hacer, ¿verdad? ¿O no? Pregunta.
Hijo, ahí en la mesa hay como 5 o 6. A simple vista, ¿ustedes ven características diferenciales que me puedan decir exactamente qué tipo de vértebra es cada uno? Para yo poder decir, este grupo es cervical, este grupo es torácico, este grupo es lumbar. A ver, analicemos. Este puede ser torácico por el pico más largo, en este caso, que se puede llamar como pico del loro. Es la parte más larga. ¿El nombre anatómico de esa estructura cómo es? Tiene un nombre anatómico, sí, ¿verdad? No me voy a poner pico del loro. Es apófisis espinosa. Todas las vértebras tienen apófisis espinosa, a excepción de la primera vértebra cervical. ¿Okay? Lo único que ustedes, para no hacerse tanto problema, generalmente todas las vértebras tienen un agujero principal. ¿Quién es? El agujero medular o agujero vertebral. La única vértebra, las únicas vértebras que tienen 3 orificios, ¿quién es? ¿Y por qué? Este es el agujero medular, agujero vertebral. Pero estos agujeritos que ven ustedes aquí son los agujeros, si están en la apófisis transversa, se denominan agujeros transversales. Entonces, solamente valiéndome eso, yo sé que esta es una vértebra cervical. Observarla bien, porque a veces se rompe, como ustedes pueden ver algunas vértebras, como esto es un hueso tuberoso, se fractura. Y por ahí, importancia, sube y baja ¿quién? Sube la arteria vertebral, derecha a izquierda, y baja la vena vertebral. ¿Ok? Entonces, principal característica, yo sí veo acá, por ejemplo, esta vértebra, ¿qué tipo de vértebra se llama? Dorsal. ¿Dorsal? ¿Qué dicen ustedes? A ver, miren bien, Si yo le tapo aquí, ¿qué se forma ahí? Lo que pasa es que está roto y está también. Entonces, tienen que tener en cuenta. Ahora, si por esas cosas del destino yo todavía tengo dudas, recuerden ustedes que las características del agujero vertebral, en este caso de una vértebra cervical, es triangular y es mucho más amplia que una vértebra torácica y una vértebra lumbar. ¿Sí? Entonces, la dejamos aquí. Ahora, lo que ustedes dijeron, así se acierta, esta a ojo cerrado es una vértebra torácica o dorsal. ¿Por qué? Porque su apófisis espinosa, muchos dicen, parece la cabeza de una jirafa, ¿no? Su cabecita, sus orejitas, ahí está. Pero, ojo, lo único que diferencia esta vértebra de las otras es la presencia de esto, carillas y facetas en el cuerpo y en la apófisis transversa. Estas son las carillas o facetas costales, porque las vértebras dorsales son las únicas que se articulan con una costilla, sobre todo las 7 primeras. Entonces, ya la tienen ahí. Una lumbar, aparte de decirme, bueno, se nota que es una vértebra mucho más grande a nivel del cuerpo, pero miren, su cuerpo es limpio, no tiene facetas, porque ella no presta articulación con nadie. Entonces, lo que sí hay que recordar siempre, que la apófisis espinosa que mencionó su compañera, aquí es cuadrilátera y casi horizontal. Dice casi horizontal, pero siempre ligeramente orientada hacia abajo. Ahí la ven orientada hacia abajo, ¿verdad? Porque si yo la pongo así, ¿a dónde está mirando? Entonces, ya saben ustedes orientar qué es superior e inferior, para que puedan saber la posición correcta de estos elementos anatómicos. Muy bien, vamos a dejar esto aquí, esto sí no me corresponde. Entonces, ya sabemos nosotros que las vértebras cervicales tienen esas características. Ahora, señores, la primera vértebra cervical, el axis. Segunda vértebra cervical, el axis. La tercera vértebra cervical. La cuarta, quinta, la sexta y la séptima que falta, que es la vértebra denominada vértebra prominente. ¿Por qué se le llama prominente? Porque ustedes pueden palpar cuando agachan el cuello y ven un abultamiento en la parte final del cuello. Profesor, ¿pero por qué no salió ese bultito? Porque la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical está en proceso de transformación en convertirse las características de una vértebra torácica. Es por eso que su apófisis espinosa es mucho más prominente, más gruesa, más definida. Por eso se le denomina así.
Vayamos entonces a explicar a la primera vértebra cervical, el atlas. Para empezar, recuerden ustedes que antes de empezar cualquier descripción, yo lo primero que tengo que determinar es la ubicación anatómica que tiene esta estructura ósea a nivel de la región del cuello. Le examino y observo definitivamente que tiene dos arcos, ¿verdad? Uno aquí y otro aquí, ¿verdad? El arco que ven aquí, ven ustedes que es más largo, este es más corto. Recuerden, el arco anterior es el más corto, el arco posterior es el más largo. Quiere decir que ya sé que esto es anterior, esto es posterior. Con respecto a qué es superior e inferior, miro y observo sus superficies, sobre todo sus caras articulares superiores e inferiores, y observo que en una de las caras presenta una concavidad marcada, y muchos dicen tiene forma arrionada o forma de frijol. En cambio, la otra, miren, es más plana y es casi circular. Entonces, la que tiene la concavidad, que tiene forma arrionada, va a ser la cara superior. La que tiene la superficie plana circular es inferior. Quiere decir que estas son las cavidades glenoideas, en este caso, de la primera vértebra cervical. ¿Ok? ¿Y cómo se articula? Vamos a ver la base del cráneo. Y aquí después nos va a tocar cuando hablemos todo de huesos. Observamos, este es el agujero magno, ¿verdad? Y a los lados del agujero magno, miren, hay dos prominencias que ustedes observan aquí. A estos se le llaman los cóndilos del hueso occipital. Estos cóndilos del hueso occipital me van a servir justamente ¿para qué? Para que las carillas articulares superiores cóncavas de la primera vértebra cervical presenten este tipo de articulación. ¿Okay? Esta es la que me facilita el movimiento, ya sea de arriba hacia abajo de la cabeza, independientemente de otros movimientos que vamos a ver. Esta articulación donde se une el atlas con el hueso occipital, ¿cómo se llama? Recordando que las articulaciones, saben ustedes, toman generalmente el nombre de los huesos con los cuales se unen. ¿Cómo se llamaría esta articulación importante dentro a nivel entre la cabeza y la columna vertebral? Articulación occipito-acroiliar. ¿Okay? Es la primera articulación que nosotros vamos a encontrar a nivel de la porción superior. ¿Okay? Entonces, ahí lo tengo. Cóndilos del hueso occipital, cavidades glenoideas de la primera vértebra cervical. Hijo, por favor, si devuelve estos huesitos a la otra, voy a pedirlos y no está con su maestro, ¿no? Por favor. ¿Por qué se dice atípica? Porque tiene características propias que solamente ella presenta, no la tiene otra vértebra. Por ejemplo, ¿qué no tiene esta vértebra a diferencia de las otras? No tiene cuerpo. Ojo, la primera vértebra cervical no tiene cuerpo. Tampoco, ustedes lo dijeron, no tiene, ¿cómo se llamaba esto? Tampoco tiene apófisis espinosa. ¿Ok? Entonces, son dos elementos que nosotros vamos a determinar en la presentación. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy bien. Ok, ahora vamos a ver. O también se le conoce, pues, ustedes saben que toda vértebra tiene carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores. En el caso de sus cavidades glenoideas, vienen a ser las carillas articulares superiores y las planas las inferiores. Las superiores se conectan al cóndilo del occipital y las inferiores se conectan a la segunda vértebra cervical. ¿Okay? Vamos, ya dijimos qué es lo que no tiene esta vértebra. Cuerpo. No tiene cuerpo. ¿Qué tampoco no tiene? Apófisis. Entonces, miren, en vez de cuerpo, yo tengo estas dos porciones donde estoy agarrando. No tengan en cuenta las cavidades articulares, sino estas dos porciones. A estas dos porciones donde están por arriba la cavidad glenoidea inferior se llaman masas laterales. ¿Ok? En vez de cuerpo, va a presentar masas laterales, donde en su cara superior está la cavidad glenoidea y la superficie articular inferior. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa observamos? Diferente. El arco anterior, ¿ok? Que es corto, pero presenta un abultamiento en la porción anterior. A eso se llama el tubérculo anterior del arco anterior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en su cara posterior, aquí tiene un elemento importante que siempre es pregunta de examen. Y ahí lo estoy marcando de rojo. ¿Ok?
A eso se le conoce como la carilla articular para el diente del axis. Quiere decir que el axis va a venir ahí y ahí es donde se aloja. ¿Ok? Entonces, una segunda articulación. Se une el diente del axis con el atlas. ¿Cómo se llamará esta articulación? Odontoatloidea. ¿Ok? Y esta es la que va a permitir el movimiento en pivot. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacer esto, señores? Facilita a que la cabeza haga movimientos de lateralidad. ¿Ok? Atloidea. Odontoatloidea, porque se une el diente del axis con la carilla articular del axis. Muy bien. Entonces no se olviden, arco anterior, por delante el tubérculo anterior, posterior la carilla articular para el diente del axis, ¿no? ¿Y para qué sirve este tubérculo anterior? Es el responsable de la inserción del ligamento longitudinal anterior que inserta en la cara anterior para proteger a toda la columna vertebral. Vamos al arco posterior. El arco posterior también va a tener, ya no tiene apoyo espinosa. En vez de apoyo espinosa, ¿qué va a tener acá? Tubérculo posterior. ¿Ok? En vez de apoyo espinosa, tiene tubérculo posterior. Pero este arco tiene una cara superior y una cara inferior. Y aquí observo dos surcos, dos canales, lateralmente. ¿Ya? Estos dos canales que ustedes ven sirven para que por ahí recorra o pase la arteria vertebral, ya sea del lado derecho o izquierdo. Entonces, a eso se llama surco o canal para la arteria vertebral. La arteria vertebral viene por aquí, sube, hace esto, se introduce aquí y para ingresar a base del cráneo se anastomosan las dos para formar al tronco arterial basilar. ¿Ok? Entonces, ya lo tenemos. ¿Qué otro elemento más tenemos aquí que podemos referenciar? Apófisis transversa lo tiene como cualquier vértebra. Agujero transverso también lo tiene como cualquier vértebra. ¿Ya? Aquí en la parte posterior tenemos una tuberosidad donde se va a insertar el ligamento que va a dar fijación en la parte posterior, la tuberosidad posterior, donde se inserta el ligamento para proteger la cara posterior del diente del axis, ¿no? Y permite hacer ese juego. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, esta vértebra se articula con esta otra vértebra. Ya sabemos que esta vértebra tiene tres articulaciones. Una, denominada occipito atloidea. La segunda, denominada, y cuando se une a la segunda vértebra cervical, axo atloidea. ¿Okay? Son las tres articulaciones que ustedes van a tener en cuenta, sobre todo en esta primera vértebra cervical, ¿no? Occipito atloidea, odonto atloidea y axo atloidea. La pregunta es, ¿la occipito atloidea qué huesos une? Hueso cervical con lateral. Y la odonto atloidea Carilla articular pendiente de la. y la axo atloidea a las carillas articulares superiores e inferiores respectivas del, en este caso, del axis y el atlas. ¿Cierto? ¿Cierto? Carillas articulares superiores e inferiores del atlas y axis respectivamente, que es lo que ya se llama la articulación intervertebral porque une a las vértebras. ¿Ok? ¿Está claro esto? A ver, si yo les digo a ustedes, díganme 5 elementos propios que solo presentan la primera vértebra cervical, ¿qué me dirían? Solo estoy pidiendo 5. A ver, vamos. Ya tenemos apófisis transversas. Miren la pregunta. Acabo de decir, características propias que solo presenta esta vértebra. No tiene apófisis. 1. No hay cuerpo. No tiene apófisis. No tiene apófisis espinosa. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué más? En vez de cuerpo, ¿qué tiene? Masas laterales. Correcto. ¿Qué más encontramos? Surcos para las arterias vertebrales. Entonces, son todos esos elementos que son propios de esta vértebra. Apófisis transversa, la tienen todas las vértebras. Agujero transverso, solo la tienen las vértebras cervicales. ¿Okay? Agujero vertebral, la tienen todas las vértebras.
Entonces, mucho cuidado cuando a la gente se le pregunte elementos propios o elementos comunes. ¿Ok? ¿Estamos claros, verdad? ¿Está claro? Muy bien. Vamos a la segunda vértebra. Señores, la segunda vértebra tiene, lo único que tiene de diferente, porque también es una vértebra típica con respecto a las otras, es esto que ustedes ven aquí. ¿Cómo se llama esto? El diente del axis, o también llamado apófisis o deltoides. Es lo único que tiene distinto. Y acuérdense ustedes que el diente del axis siempre está orientado hacia arriba. Doctor, disculpe, ¿diente del axis O apófisis odontoides, ¿no? Diente del axis o apófisis odontoides. Es lo único. Después tiene todo lo que una vértebra común tiene. Señores, díganme los 7 elementos comunes que tiene una vértebra, ya sea cervical, dorsal o lumbar. 1. Tiene cuerpo. 2. Tiene agujero vertebral. 3. Apófisis espinosa. 4. Láminas vertebrales. 5. Apófisis transversa. 6. Pedículos vertebrales. ¿Y cuál sería el 7? Las carillas articulares superiores e inferiores. Esos son elementos comunes que tienen. A esto lo único que le adicionamos, ¿qué? El diente del axis. Esto es lo que hace que justamente el cuello tenga estas características. ¿Ustedes han escuchado hablar cuando le dicen a ustedes que una persona se cayó de cabeza, se desnucó y se murió? O por el mejor de los casos, quedó cuadripléjico. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que ese dientecito se rompe. Y entonces, recuerden ustedes que en el cuello tenemos músculos que están haciendo tensión potentemente para mantener el cuerpo erguido. Entonces, al no tener este soporte, los músculos ¿qué hacen? Traccionan y ¿qué pasa? Comprimen o cortan la médula espinal. Y es por eso que la persona tiene, en el peor de los casos, una muerte principalmente por una parálisis cardiorrespiratoria, o en el peor de los casos, una parálisis, o mejor de los casos, por una parálisis cuadriplégica, ¿no? Muy bien, esto es lo único que tiene esta vértebra. Recuerden ustedes, la apófisis odontoides y después los elementos anatómicos que ustedes conocen, que acabamos de ver. ¿Ok? La sexta vértebra cervical, la referencia que vamos a ver aquí. Miren, a partir de la tercera ustedes van a observar que la apófisis espinosa de las vértebras cervicales es bífida, es como si tuviera 2 puntitas. Es una característica de las vértebras cervicales. La bifidez, como si fuera la lengua del reptil. Por eso ustedes la ven como si estuviera partida. Es una característica propia. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta, miren ustedes, que a nivel del cuerpo, que es un cuerpo pequeño, miren ustedes, sobresalen a los costados como 2 aletitas, ¿verdad? Aquí. Que se levantan. Si yo miro hacia abajo, ¿no? Que es casi plana, estos elementos que observan ustedes lateralmente se llaman las facetas o carillas semilunares, que se ubican a nivel de la cara superior de esta estructura. ¿Ok? Entonces, ya saben ustedes la posición correcta. Las carillas semilunares siempre hacia arriba. La cara inferior, que ustedes ven, no presenta estas carillas semilunares, como ustedes pueden ver. ¿Ok? Otro elemento que podemos observar aquí, que las vértebras van a tener 2 tubérculos en su apófisis transversa. El tubérculo anterior y el tubérculo posterior. Importante porque en estos tubérculos anteriores y posteriores van a insertarle sobre todo los músculos escalenos, anterior, medio y posterior. ¿Ok? ¿Por qué escogí la sexta vértebra? Miren ustedes, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo dijimos que se llamaba esta saliente? Si esto es la apófisis transversa, esto era el tubérculo anterior y tubérculo posterior. ¿Y por qué referenciamos a la sexta vértebra aquí? Miren, si ustedes ven, el tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical es mucho más saliente. Por eso que a este se le llama el famoso tubérculo de Chassagne, o también llamado tubérculo carotidio. ¿Por qué tubérculo carotidio? Porque es la porción que se aproxima más cercana a la carótida primitiva común en el cuello. De todas las vértebras, ese tubérculo carotidio es un referente anatómico por donde la arteria, se podría decir, tiene su máxima aproximación a este tubérculo. Por eso se le denomina así, tubérculo de Chassagne, o también llamado tubérculo carotidio. ¿Ok? Después ya vamos observando, miren cómo se va transformando su apófisis espinosa. Ya se va formando, como ya no empieza a perder esa bifidez, pero todavía se ve como que todavía está dividido.
para dar paso a la siguiente vértebra, que es la séptima. Por eso que la séptima se le conoce como vértebra prominente, porque su apófisis espinosa ya es más robusta y más contundente, más unida. De ahí que se le denomina así, vértebra prominente. ¿Ok? Después, las características son las mismas. Lo que sí hay que recordar, ojo, si ustedes observan, todas las vértebras cervicales van a tener su agujero transverso, ¿verdad? Pero una característica que hay, la arteria vertebral, que nace de la arteria subclavia, sube a través de este agujero transverso, pero no lo hace desde la séptima, lo hace recién a partir de la sexta, y de ahí sube a la quinta, cuarta, primera, hasta que llega a la base del cráneo. Profesor, ¿pero por qué? Porque recuerden que por ahí también baja la vena vertebral. Ya, esta sí sigue su trayecto descendente hasta el orificio de la séptima vértebra. ¿Ok? ¿Está claro esto, verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto para pasar a describir los elementos que se van a relacionar con los elementos musculares acá? Miren, referencien esto, por favor. Ya ustedes se han referenciado sobre todo los cóndilos del occipital, porque son los elementos que van a relacionarse con la articulación a nivel del cuello, primera vértebra. Pero hay elementos que voy a considerar aquí que también se van a relacionar con el cuello. Sí, por ejemplo, aquí tengo este agujero que ustedes ya lo conocen cuando hemos hablado de pares craneales. ¿Cómo se llama este agujero? Agujero posterior, o también llamado agujero yugo. Bien, pero miren, el agujero es cuando yo paso de un nivel a otro. Pero miren, cuando yo hago esto y no pasa, esta es la fosa yugular. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya conocemos la fosa yugular y miren hacia adelante de la fosa, que ahí estoy marcándolo con este puntero, encontramos el conducto carotídeo, por donde va a ingresar la carótida interna a base del cuerpo. ¿Ok? Bien, lo estoy presentando para que no se confundan. ¿Ok? Ahí está. Otro elemento más que yo voy a tener en consideración aquí. Esta como manera de una pirámide de vértice inferior y base superior. Esto se llama la apófisis mastoides. ¿Y por qué le hago referencia? Porque recuerden ustedes que en esta apófisis mastoides se va a insertar un músculo del cuello. ¿Quién? El esternocleidomastoideo. Entonces, referencia. Porque el externo no solamente se va a insertar aquí, sino también en esta línea, la línea curva occipital. ¿Ya? Por eso hay su nombre, esternocleidomastoideo. Pero miren, referenciamos por la cara interna un surco. Este surco que ustedes ven aquí corresponde a la ranura digástrica. ¿Y qué es la ranura digástrica? Es el surco donde se va a insertar el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Okay? Luego tenemos, miren, aquí está roto, pero aquí debería estar así. Imagínense que el palito que yo tengo aquí se continúa debajo de esta superficie, delante de esta triangular. Esta es la apófisis estiloides, donde se va a insertar también músculos en este caso de la región suprayoidea, como el estiloideo, y por delante la apófisis vaginal. Recordando, miren, que aquí hay un elemento anatómico importante que acabo de señalarlo ahí. Referéncienlo. Se encuentra entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides. ¿Ok? Ese es el agujero estilomastoideo. ¿Y quién sale por ahí? Un nervio, valga la redundancia, que inerva motoramente a la cara. ¿Quién es? Ya ustedes hablaron de eso la semana pasada. ¿Quién inerva motoramente a la cara? Facial. El nervio facial. Entonces, ya lo referencian. Ya ustedes saben que el nervio facial ingresa a base del cráneo por el conducto auditivo interno y sale de base del cráneo para dar sus ramas extrapetrosas y sus ramas terminales, que es el agujero estilomastoideo. ¿Okay? Entonces, esta es la referencia que vamos a tener en cuenta. ¿Para qué? Porque vamos a ver ahora músculos de la región lateral del cuello. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Ya cuando nos toque ver de base del cráneo, hicimos sobre todos los orificios, alimentos, los más de 200 elementos que encontramos aquí. Me sorprenden, chicos. Me parece que bueno, vamos a ver a nuestro preparado. Empecemos a nivel de lo que vendría a ser el cuello. Vamos a encontrar triángulos
impares y triángulos pares. Quiere decir, aquellos que están junto a la línea media serán los impares y aquellos que están en la región lateral pues van a estar al lado derecho izquierdo. El triángulo que yo tengo debajo del mentón, ¿cómo se llamaría? Submentoniano, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver ahí en ese triángulo submentoniano, a ver, reconozcan dónde está. ¿Qué elementos lo delimitan? Para que vayan colocando ahí. A ver. Porque todavía lo han hecho, ¿no? El triángulo submentoniano está delimitado en su región anterolateral por el vientre anterior del músculo digástrico. A ver, señalen ahí los digástricos. Ok, atiéndase lo que vamos a ver ahí. Vientre, la porción de ese triángulo, los lados laterales, anterolaterales de ese triángulo, está delimitado por el vientre anterior del músculo digástrico. Y hacia atrás del triángulo, ¿qué observan ustedes? ¿Qué ven? Un hueso que flota. ¿Cómo se llama ese hueso? Dioides. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿cuáles son los límites que tiene el triángulo submentoniano? ¿Qué me dirían? ¿Cómo está delimitado? Por el vientre anterior del Hacia músculo los lados, digástrico. el vientre anterior del digástrico y hacia atrás por la base. Muy bien. Este es el único triángulo que es impar. Ahora vamos a los triángulos que son pares, es decir, van a estar tanto a la derecha como a la izquierda de la región lateral del cuello. A ver, para empezar, miren ustedes, tenemos nosotros a nivel del cuello una región rectangular, ¿verdad? Pero hay un músculo que me cruza diagonalmente y me divide este rectángulo en dos triángulos. Un triángulo anterior y un triángulo posterior. ¿Qué músculo es? A ver, escríbanlo. ¿Cuál es ahí el esternocleidomastoideo? No, este es el esternón. Miren, este es el cuello y cómo me divide el... Márquenlo. Esternocleidomastoideo. Abreviatura, ¿no? ECM, esternocleidomastoideo. Bueno, eso es lo que yo siempre utilicé en memotecnia para recordar los nombres. Ya ustedes siempre pueden hacerlo, escriben mejor. ¿Ok? Ahora miren, permítanme. Esto es el cuello, ¿verdad? Y el esternocleidomastoideo dijimos que ¿dónde se insertaba en su porción superior? En la apófisis mastoides y en una curva occipital superior, ¿verdad? Pero hacia abajo, por eso se llama esternocleidomastoideo. Abajo, ¿hacia dónde terminaba insertándose? En el borde a nivel de lo que vendría a ser la cara anterior de lo que es el esternón o mango mandíbula external y también en el borde posterior de la lengua. Por eso se divide en dos fascículos, una región el esternón y otra el borde posterior. De ahí el nombre de esternocleidomastoideo. Entonces, miren, ya me separó esto, me dividió en dos triángulos, un triángulo cervical anterior y un triángulo cervical posterior. Si yo les preguntase entonces, ya este triángulo está formadito, ¿quién me estaría delimitando este triángulo cervical anterior? Hacia atrás, el esternocleidomastoideo. Para ser más exactos, su borde anterior. Hacia arriba, el borde inferior del cuerpo de la, y hacia adelante, la línea media imaginaria del cuello. Entonces, este es el límite del triángulo cervical anterior. Por delante, la línea imaginaria media del cuello, hacia arriba, el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y por detrás, el borde anterior del esternocleidomastoideo. ¿Ok? Estamos, ¿no? Aquí existe otro triángulo cervical posterior y está delimitado por delante. ¿Quién es este músculo? Esternocleido. Por detrás, este músculo que a todo el mundo se estresa y hazme masajes. El trapecio. Y hacia abajo, ¿quién? La clavícula. Entonces, el triángulo cervical posterior va a estar delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, borde anterior del trapecio y la base por la clavícula. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Eso lo vamos a referenciar ahí. Por eso me interesa que ustedes primero lo aprendan acá. ¿Ok? El cervical anterior, cervical posterior y un triángulo menor que es el sub, que es el único impar de todos los triángulos. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a ir reconociendo las estructuras que encontramos
sobre todo en el triángulo cervical anterior. En el triángulo cervical anterior vamos a encontrar otros pequeños triángulos. ¿Ok? Observen ustedes aquí, el mentón. Aquí hay un musculito que va desde el mentón, se une, se podría decir, al hueso ioides, este es el hueso ioides, y va hacia la base, por dentro de la apófisis mastoides. Este es el músculo digástrico. Vientre anterior, vientre posterior del músculo digástrico. ¿Ok? A ver, vientre anterior, vientre posterior del músculo digástrico. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Está vista? Los ioides. Ese es vientre anterior y vientre posterior. Así es. ¿Ok? ¿Y por qué? Miren ustedes. ¿Por qué traje a colación esto? Miren, si ustedes ven el borde inferior de la mandíbula, aquí hay dos fositas. Una, dos. Esas fositas que ustedes ven aquí en el borde inferior de la mandíbula son las fositas digástricas. Quiere decir, ahí se va a insertar el vientre anterior del músculo digástrico. ¿Ah? ¿Y hasta dónde llega el vientre anterior, su porción posterior? Hasta el hueso ioides, nivel intermedio. Y del hueso ioides hacia la base del cráneo, ranura digástrica, el vientre posterior. Por eso se define así. ¿Ok? Por eso es importante referenciar estos elementos anatómicos. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ustedes ven que debajo del ioides hay un musculito que cruza diagonalmente de adelante hacia atrás. Ese es el homoyoideo. El vientre que está hacia arriba es el vientre superior del homoyoideo y el que aparece en el triángulo cervical posterior es el vientre posterior del homoyoideo. Referéncienlo porque aquí, gracias a esto, vamos a delimitar los triángulos del cuello. El vientre superior del homoyoideo, vientre inferior del homoyoideo. Así es que es un músculo inferior. Ahora vamos. ¿Ok? Homoyoideo, homo sin H. Homo de homóplato, yoide de hueso ioides, porque se extiende el hueso ioides al borde superior del homóplato, escápula o paletilla. ¿Ok? A ver, ahora sí, ya ustedes están referenciando en el triángulo cervical los diferentes músculos que conforman ahí. Ahora, yo les hago la pregunta: ¿qué triángulos encuentro yo en el triángulo cervical anterior que tienen nombre? A ver. ¿Qué triángulo se encuentra en el triángulo cervical anterior? Dentro del triángulo cervical anterior. Submentoniano, que ya lo han visto, que es submentoniano, que es impar. ¿Ya? ¿Qué más? El que está acá debajo de la mandíbula, el sub, o también llamado triángulo digástrico. ¿Quién más? Carotidio superior y también carotidio inferior. Entonces yo les hago la pregunta: el triángulo submandibular o submaxilar o digástrico, ¿por quién están delimitados en su imagen? ¿Quién lo delimita? A ver. El músculo digástrico, su vientre anterior, el vientre posterior y la base de la mandíbula. Y el borde inferior del cuerpo. ¿Ok? Estamos, ¿no? El triángulo carotidio, ¿quién está delimitando? Vientre posterior, Carotidio superior. vientre posterior del digástrico, el vientre anterior del homoyoideo. Vientre superior del homoyoideo. ¿Y hacia atrás? Recuerden, ¿va? Entonces, el triángulo carotidio superior está delimitado por arriba, ¿por quién? Por el vientre posterior, Por delante y por abajo. Y por detrás. Muy bien. Ahora, el triángulo carotidio inferior. Por el ioides. Vientre superior del homoyoideo, muy bien. Hacia atrás. Del externo. Y hacia adelante, la línea imaginal. Ya estamos referenciando, ¿no? Excelente. Ahora vamos al triángulo cervical posterior. En el triángulo cervical posterior, ¿qué triángulo se encuentra? Ahí el triángulo occipital y el subclavicular o supraclavicular. ¿Ok? ¿Y quién divide a este triángulo cervical posterior? El vientre posterior del lomo lo divide en un triángulo mayor y un triángulo pequeño. Vayamos primero al triángulo supraclavicular o subclavio.
Dígame quién delimita a este triángulo. El vientre. Hacia arriba. El vientre inferior del. El vientre inferior del homoioideo. Por delante. El borde posterior del esternocleidomastoideo. Y hacia abajo, la clavícula. ¿Ok? Está referenciado, ¿verdad? Ahora, el triángulo occipital, ¿cuáles serían sus límites? Por delante. El esternocleidomastoideo. Borde posterior del esternocleidomastoideo. Por detrás. El Trapecio. Y hacia abajo, el vientre inferior del del homoideo. homoioideo. ¿Ok? Está referenciado, ¿verdad? Ya lo aprendimos. Ahora vamos a ver. Aquí vamos a aplicarlo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir ahora a ver lo que es la región cervical y del cuello. ¿Ok? Vamos a empezar primero hablando sobre la región lateral. Dijimos que esta región, que es una región rectangular, hay un músculo que se encarga de cruzarlo diagonalmente y lo va a dividir en dos triángulos mayores. Este músculo que ustedes ven aquí es el esternocleidomastoideo. ¿Por qué se denomina esternocleidomastoideo? Porque tiene un fascículo external, un fascículo clavicular y en su porción superior termina insertándose ¿dónde? En la apófisis mastoides y parte de la línea curva occipital. Entonces, miren, aquí está este músculo y sus dos porciones, porción external, porción clavicular. Recuerden, ya se me formó un triángulo aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese triángulo? Triángulo cervical anterior. ¿Cuáles son los límites de ese triángulo cervical? Línea media imaginaria. Hacia adelante, Línea media imaginaria. hacia arriba, Borde lateral. borde inferior del cuerpo, la mandíbula. Hacia atrás, Externocleidomastoideo. muy bien, vamos al triángulo cervical posterior. Miren, este es el triangulito, ahí está, la clavícula. Por delante, ¿quién lo delimita? Borde posterior. Hacia atrás, Trapecio. hacia abajo. La clavícula. Está como en su imagen hasta ahora, ¿no? Muy bien. ¿Estamos, no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a empezar por el triangulito que tenemos debajo del mentón. ¿Cómo se llamaba ese triangulito? El submentoniano. Y recordamos que aquí hay un triángulo que está formado por un vientre lateral, derecho e izquierdo, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese músculo? Músculo digástrico. ¿Pero qué porción? Anterior. Vientre. Vientre anterior o porción anterior del digástrico. Hacia atrás, ¿quién lo está delimitando? El hueso. Entonces, ya tenemos al primer triángulo submentoniano, pero es impar. ¿Ok? Entonces, repitiendo, ¿quiénes delimitan aquí a mi triángulo submentoniano? El músculo digástrico, el hueso iliaco. Contenido, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que vamos a encontrar específicamente en ese triángulo digástrico submentoniano? Encontramos en la profundidad aquí un músculo, el músculo denominado el que forma piso de boca. ¿Quién es? El miloioideo, que es un músculo intraioideo. Entonces, el principal elemento que encontramos en el fondo es el músculo miloioideo. Pero ¿qué más encontramos aquí? Tenemos ganglios linfáticos, específicamente, que encontramos en esta región. ¿Ok? Sobre todo ganglios linfáticos o ganglios submentonianos que vamos a encontrar a nivel de esta región. ¿Ya? Pero principalmente al músculo miloioideo. Si queremos seguir subiendo, después del músculo miloioideo vamos a encontrar el genioideo y después al genio gloso. Pero eso en esa cuestión no se ve. Pero el principal componente. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos aquí. Ajá. Vamos a ver aquí. Miren, este es mi homoioideo. Solo que aquí solo me han dejado el vientre superior, porque este debería venir, imagínense que mi pito debería venir hacia aquí, hacia atrás, así. Que es la continuación. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos entonces a ver este triangulito. Miren, vamos a la región lateral de la cara. ¿Qué triángulo encontramos aquí? El submaxilar. Este submaxilar o triángulo submaxilar, ¿quién me lo conformaba? Digástrico. Vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico y el borde inferior de la mandíbula. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles los elementos anatómicos que voy a encontrar aquí?
Miren esta glándula preciosa que se ve aquí. ¿Quién es? Glándula submaxilar. La glándula submaxilar. ¿Cuál es? ¿La tienen ahí? ¿Está señalada? ¿Ok? La glándula submaxilar también tiene su conducto excretor. ¿Quién es? El conducto de Duarte. ¿Correcto? Entonces también voy a encontrar el conducto de Duarte. Pero miren acá, acá está, miren esta arteria que está aquí, miren qué bonita se ve acá. Esta es la arteria facial. ¿Ok? Ahí la voy a marcar para que ustedes la vean. La arteria facial. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Estamos hasta ahí, ¿no? También vamos a encontrar en la profundidad al nervio hipogloso. ¿Ya? Los ganglios submaxilares. ¿Ok? Y como el músculo miloideo es amplio, también va a estar ocupando parte de esta región a nivel de lo que es el triángulo submaxilar o submandibular. ¿Ok? Entonces, repitiendo, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? 1. La glándula submaxilar. Su conducto excretor. Te encontramos la arteria y la vena, miren también ahí. Miren. ¿Ah? ¿Ya? Encontramos también los ganglios submaxilares o submandibulares, el nervio hipogloso, y también no se olviden de este músculo que ya está ahí, que es el miloideo. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos el primer triángulo par. Ahora vamos acá. Miren acá. Ajá. Precioso. El siguiente triángulo, ¿cuál es? Carotidio. ¿Cuáles son los límites del triángulo carotidio? Por arriba. Entonces aquí lo tenemos, vientre posterior del digástrico viene por acá, porque este es el anterior, ¿verdad? Ahí. Adelante. Vientre superior. Vamos a marcar su homoioideo. Miren acá. Precioso, todavía está presente aquí. Ajá. ¿Ok? Y hacia atrás, el esternocleidomastoideo. ¿Por qué se llama triángulo carotidio? Porque, ¿qué están viendo ahí? El La carotidio. arteria carótida primitiva comunicada. ¿Ya? Ahí está. Y por eso que se denomina así. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué otro triángulo me falta? No. El carotidio inferior. Miren, acá está. ¿Quién está delimitado? Por delante. La línea media. Hacia arriba. El vientre superior de la media. Por detrás. Muy bien. Ahí lo tienen, ¿verdad? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el contenido? Generalmente aquí vamos a tratar a los músculos infrayoideos. ¿Quiénes son los músculos infrayoideos? El tiroideo, el esternotiroideo y el esternocleidoideo. ¿Ya? ¿Ok? El tiroideo, el esternotiroideo y el esternocleidoideo. O algunos simplemente dicen esternoioideo. ¿Ok? ¿Pero qué más? Vamos a encontrar las vísceras. ¿Quién? La glándula tiroides, la laringe, específicamente, y el esófago. Por eso se llama órganos viscerales. ¿Ok? La glándula tiroides, ustedes están viendo parte de la laringe, ¿ok? Y parte del esófago que está corriendo por detrás. Por eso se llama este triángulo también visceral, porque en su interior vamos a encontrar no solo músculos, sino estos elementos. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Está referenciando hasta ahora todo, ¿no es cierto? Vamos ahora, ¿qué nos toca ver? El triángulo cervical posterior, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a hacer que nuestro homoioideo se proyecte con lo que vendría a ser la banda, esta bandita de aluminio, ¿ya? Que no en todo caso es alambre de ortodoncia 028. Ajá, listo. Mi triángulo cervical posterior, ¿verdad? Y aquí se forma un triángulo pequeño, ¿verdad? El triángulo supraclavicular o subclavio, ¿cuáles son sus límites? Por delante. Hacia arriba. No, hacia adelante. ¿Quién es? El borde posterior del esternocleidomastoideo. Hacia arriba.
vientre superior del lomoideo. Y hacia abajo. La clavícula. ¿Ok? Referenciado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el contenido que voy a observar aquí? Miren ustedes. Ustedes ya conocen el plexo braquial, ¿verdad? Ya lo han estudiado todas sus ramas, ¿verdad? Sí. ¿Y se acuerdan, no? No. Muy bien. Miren, aquí está el origen del plexo. Todo este tronco primario superior, tronco primario medio, tronco inferior. Quiere decir que en este triángulo denominado subclavio, supraclavicular, encontramos o referenciamos ¿quién? Al plexo braquial. Pero no solamente vamos al plexo, miren. ¿Quién será esta arteria rojita que yo observo aquí? Subclavia. ¿La vena o la arteria? Arteria. La arteria subclavia. Y la vena también la voy a encontrar más adelante. Aquí está azulita. Sí, subclavia. ¿Ok? Entonces vamos a referenciar todos esos elementos. ¿Quién? Al plexo braquial, a la arteria y vena subclavia. Y lógicamente aquí a los músculos escalenos. Vamos a ver ahorita dónde están los músculos escalenos. ¿Ok? Seguimos referenciando acá. Miren, y sigo sacando ya mi homoyoideo y encuentro que el triángulo, ¿cómo se llamaba este triángulo? Occipital. ¿Y cuál es el límite del triángulo occipital por delante? El borde posterior del externo macroideo. Hacia atrás El vientre inferior del lomoideo. y hacia atrás el trapecio. Contenido principal, aquí vamos a encontrar sobre todo a todos los músculos de la nuca. Vamos a referenciarlos aquí. ¿Ya? También encontramos aquí a un nervio, valga la redundancia, que le da inervación al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Quién será? ¿Quién? El accesorio. Muy bien. Vamos a ubicarlo acá. Acá está, miren, miren, ¿ah? Miren, aquí está el nervio accesorio pintadito de amarillo, miren. Ahí está. ¿Ven? Aquí lo voy a marcar con el alfiler. Ahí está, miren, miren, ahí está. ¿Ok? Nervio accesorio o nervio espinal. ¿Ya? Entonces, ahí lo tienen. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos viendo. Ahora, ya vemos los triángulos que se han formado acá. Ahora voy a reconocer elementos vasculares. ¿Se acuerdan que mencionamos que a nivel de la región lateral del cuello existían el paquete vasculo nervioso? Sí. ¿Y quiénes formaban el paquete vasculo nervioso del cuello? Aquí tenemos a quién. Arteria carótida. Pregunta, ¿esta carótida es derecha o izquierda? Derecha. Derecha. ¿De dónde nace esta arteria? De la subclavia. De la carótida. La carótida primitiva común, derecha e izquierda, ¿tienen el mismo origen? Pregunta. Pregunto. Miren, acá está mi... Este es mi callado aórtico. ¿Ok? ¿Estamos? Pero la arteria carótida primitiva común derecha, ¿nace del callado aórtico o nace del tronco arterial brachiocefálico? Recuerden, la carótida primitiva común derecha y la subclavia derecha nacen del tronco arterial brachiocefálico. ¿Y el tronco arterial recién nace de quién? Del callado. Este es el callado. Mira el tronco arterial brachiocefálico. En cambio, la izquierda, tanto la arteria carótida primitiva común izquierda y la subclavia sí nacen directamente del callado. Es la diferencia en el origen. Se olviden, ¿ah? Eso ya lo han hecho en morfología, ¿no? ¿O no lo han hecho? Sí, sí, yo sé que sí. Muy bien. Ahora miren, ¿ah? Un par craneal que ustedes describieron la semana pasada. El vaguito, ahí está el vaguito. Miren ustedes, ahí está. ¿Ok? ¿Estamos? Y miren, el vaguito siempre separando a la gente que quiere estar unida. ¿Cómo se llama esta? La vena yugular interna. Recuerden que la vena yugular interna nace a nivel del agujero yugular, que es ahí la confluencia de los senos venosos intracraneales, y es ahí donde, por eso cuando la pregunta dice, ¿y de dónde nace o sale esta vena? Del agujero rasgado posterior o anterior. ¿Ok? Ahora lo que ustedes ven aquí, un elemento anatómico, yo supongo que esto lo saben ustedes, miren, la vena yugular interna se une con la vena subclavia y forman ¿qué?
¿Qué forman aquí? Cuando se une la vena subclavia, recogiendo la sangre, toda la vena yugular interna, recogiendo toda la sangre de la cabeza, con la vena subclavia, que recoge toda la sangre del miembro inferior, se une y ¿qué forman? ¿Qué forman? Ah, ya se olvidaron. El tronco venoso brachiocefálico derecho. De aquí viene también el izquierdo, y ambos troncos venosos, brachiocefálico derecho e izquierdo, se unen. Ahí está, miren, acá están los dos para que vean, miren, qué bonito se ve acá. Tronco venoso brachiocefálico derecho, el izquierdo es más largo. Se unen y aquí ¿qué van a formar? La vena cava superior. Ahora sí lo recuerdan, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ahí está. Miren todo lo que estamos referenciando. Ahora, hay que tener en cuenta mucho cuidado, chicos, cuando nosotros vemos, por ejemplo, muchos a veces confunden al nervio vago con un nervio que es responsable de la inervación de este músculo. ¿Saben quién es este músculo? Músculo de la respiración por excelencia. ¿Saben quién es? El diafragma. Entonces vamos a ver si encontramos al nervio frénico. ¿Bien? El nervio frénico siempre va a estar por detrás y pegado a la porción vertebral. ¿No? Ahí está, miren, acá está, precioso. Pegado a la región vertebral. Una vez uno hace esta pregunta y lo coloca acá, miren, y dice, miren, miren, este es el nervio vago. No, este es el nervio frénico. Y él sigue su recorrido internamente por los mediastinos hasta llegar a lo que es el diafragma. Y es el responsable de permitir la actividad del proceso respiratorio. ¿Ok? Está bonito, ¿no? Es precioso para el examen. Esta es la glándula tiroides, o lo que queda de ella. Por ejemplo, miren, algo para que ustedes no se vayan a olvidar. Aquí está el esternón, ¿verdad? Imaginemos que mi mano es el esternón. Dijimos que aquí habían músculos denominados infrayoideos. ¿Ok? Esto es el cartílago tiroideo, o ángulo saliente de la laringe, ¿verdad? Entonces, el primer músculo que nosotros vemos que se va a insertar desde el esternón, clavícula, hasta el cartílago tiroideo es el esternocleidoyoideo. Mira, el hueso yoides está acá. Este músculo va del esterno a la clavícula hasta el hueso yoides. Por eso se llama así, esternocleidoyoideo. Aunque en la actualidad solamente le dicen esternoyoideo. ¿Ok? ¿Estamos? Primer músculo. El segundo músculo dice esternotiroideo. Va de la cara posterior del esternón. ¿A dónde? Al cartílago tiroideo. El otro musculito más chiquitito que va del cartílago tiroides al yoides se llamará tiroyoideo. Es el más pequeñito. ¿Ok? Y el otro, el cuarto que ustedes conocen, es el homoyoideo, que va desde el borde inferior del cuerpo del yoides hasta el borde superior de la escápula, paletilla u homo. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Señores,